Saludos, maestro. Nosotros somos el grupo de diseño de sistemas de producción 1. Eh, este grupo está compuesto por Olvi Hernández y su servidora Adrienne Rodríguez. El día de hoy estaremos hablando acerca de la gerencia de proyectos. Lo primero que debemos saber para hablar sobre este tema es qué es un proyecto. Podemos definir este como un conjunto de actividades que están interrelacionadas y planificadas con un inicio y un final totalmente definidos. Debe tener un objetivo que es alcanzar un resultado en específico. Puede ser un producto, un cambio o un servicio. Los proyectos suelen tener características claves, como ser temporales, lo que significa que tienen una duración limitada y buscan cumplir con ciertas metas dentro de las restricciones del tiempo, presupuesto y recursos. Eh, un ejemplo de un proyecto puede ser que la compañía quiera habilitar eh, eh, por ejemplo, un departamento nuevo y quiera colocarlo como un proyecto de primera instancia. Hablando en sí de la gerencia de proyectos, esta consiste en planear, dirigir y controlar los recursos para poder cumplir los objetivos técnicos de costo y de tiempo. Aunque los proyectos suelen considerarse únicos, muchos se repiten o se adaptan a nuevos contextos o productos. Una manera sencilla de entender esto es, por ejemplo, un contratista que realice casas. Cada casa que éste construya es un proyecto. Es decir, que estos proyectos se repiten y se adaptan a los nuevos contextos. Sobre la estructuración del proyecto, antes de uno de nosotros iniciar un proyecto, lo primero que debemos hacer es definir qué tipo de mando queremos tener en este proyecto. Hay tres principales que utilizamos, que entre ellos está el proyecto puro. En este, la estructura organizacional es que un equipo trabaja de una forma exclusiva y autónoma para este proyecto y no depende de otras áreas. Tenemos el proyecto funcional. Este se lleva a cabo dentro de un departamento en específico. Es decir, el equipo sigue trabajando sus funciones o bueno, bajo la supervisión de su jefe funcional, pero combina las funciones habituales con tareas del proyecto. Y tenemos el proyecto matricial, que combina elementos de ambas estructuras, tanto el funcional como el puro. Aquí los miembros del equipo tienen una doble dependencia, es decir, deben ser dirigidos por el jefe funcional, o bueno, quien los dirige de manera funcional, o y también por el gerente de proyecto. Más adelante, en este momento, le voy a definir cada uno un poquito más detallado, con sus ventajas y desventajas. Muy bien, tenemos el proyecto puro, como les decía, es una estructura organizacional donde el equipo trabaja de manera completamente autónoma y se dedica únicamente al proyecto. Esto quiere decir que no tiene que depender de otras áreas o departamentos de la empresa. Algunas de las ventajas que tiene es que el gerente de proyecto tiene una plena autoridad sobre el mismo, sobre el proyecto. También que los miembros solamente dependen de un jefe, o sea, no hay varios mandos. Las líneas de comunicación son mucho más cortas y el orgullo, la motivación y el compromiso son mucho más fuertes. Algunas desventajas es que la duplicación de recursos, las metas y las políticas de la organización no son prioridad, muchas veces son ignoradas y la organización se rezaga en su conocimiento. Por otro lado, el proyecto funcional es en este modelo, los miembros del equipo no se dedican únicamente al proyecto, sino que también
continúan realizando sus labores habituales y al mismo tiempo colaboran con un proyecto. Algunas ventajas es que un miembro del equipo puede trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, lo que ahorraría bastante personal. También la experiencia técnica se conserva dentro del área funcional y el área funcional es un lugar que una vez terminado el proyecto. Alguna de las desventajas es que aspectos del proyecto no están relacionados directamente con el área funcional, o sea que los departamentos, o sea, el proyecto puede ser totalmente diferente al departamento que lo esté trabajando. La motivación de los miembros suele ser muy poca y las necesidades del cliente ocupan un segundo lugar. Por último, el proyecto matricial, este modelo, eh, en este modelo los recursos humanos y técnicos se comparten entre las funciones tradicionales de la empresa y los requerimientos del proyecto, lo que significa que los miembros del equipo reportan a dos jefes, el gerente funcional, o sea, el gerente de su área, y el gerente del proyecto. Aquí vemos un esquema donde nos explica cómo está distribuido de manera matricial. Algunas de las ventajas es que se fortalece la comunicación entre las divisiones funcionales. El gerente de un proyecto es el encargado de que el proyecto llegue a buen término. Eso es bueno porque eh, le da una responsabilidad a una persona. La duplicación de recursos se reduce al mínimo y se siguen las políticas de la organización matriz. Las desventajas, hay dos jefes. Con frecuencia pasa que hay turbulencia cuando hay dos jefes, doble mando. Está condenado al fracaso de no ser que el gerente tenga muy buenas habilidades para la negociación y la suboptimización se representa un peligro, ya que puede ser que una parte o puede ser el proyecto o las funciones habituales acaparen todos los recursos y puede afectar también. Muy bien, la planeación de proyectos es un proceso esencial que define el camino para alcanzar los objetivos establecidos. En esta fase es donde se determinan claramente los propósitos del proyecto, asegurándose de que sean objetivos SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Esta es una de las fases más importantes al planear un proyecto, ya que define si realmente es beneficioso o si realmente se puede llevar a cabo de manera eficiente. Es todo por mi parte. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Olvis y estaré continuando con la siguiente parte de la exposición. Estaré hablando del control de proyectos. Esta es una de las partes más importantes, ya que aquí es que el proyecto tiene su control. Entonces se va a determinar si el proyecto se puede hacer, si va en buen camino, inclusive hasta si no se puede terminar. Déjame dar una pequeña definición. El control del proyecto es un proceso crucial para asegurar que un proyecto se realice según lo planificado, dentro del plazo y presupuesto, y con la calidad esperada. Implica el seguimiento, medición y control del desempeño del proyecto, con el objetivo de tomar medidas correctivas y preventivas. Si es necesario, este proceso se lleva a cabo a largo plazo toda la vida del proyecto, desde la planificación hasta el cierre. El control de proyectos tiene unos cuantos componentes. Elegir los más importantes, que son lo que es el seguimiento. Se encarga de monitorar el progreso del proyecto, las actividades realizadas y los recursos utilizados. Por segundo tengo el control, que es identificar desviaciones del plan, analizar las causas y tomar medidas correctivas y preventivas
para mantener el proyecto en la senda correcta. En la tercera posición tenemos lo que es la medición. La medición se encarga de recopilar datos y métricas para evaluar el rendimiento del proyecto en términos de tiempo, costo, alcance, calidad y riesgo. Adelante, por favor. Seguimos con lo que son las gráficas de control de proyectos. Como lo dice, las gráficas de control de proyectos, también conocidas como gráficos de control de procesos o diagramas de control, son herramientas visuales que ayudan a monitorear y controlar el desarrollo de un proyecto, detectando desviaciones y variaciones no deseadas. Son útiles para evaluar la estabilidad y el desempeño de un proceso, facilitando la identificación de causas de variabilidad y la toma de decisiones para mejorar la calidad y la eficiencia del proyecto. Bueno, ¿para qué sirven las gráficas del control de proyectos? Bueno, para, como dije anteriormente, monitorear la calidad, el control de los costos, que es muy importante a la hora de realizar un proyecto. Tenemos lo que es la evaluación del proceso, la comunicación y colaboración y y la mejora de la eficiencia. Como sabemos, en la ingeniería industrial, la eficiencia es sumamente clave en la hora de desarrollar un proyecto, terminar algo. Hay una gran diferencia entre ser eficiente y eficaz, y es mejor ser eficaz, eficiente en la área de la ingeniería. Adelántalo, por favor. Bueno, aquí tenemos unas cuantas gráficas. Son simplemente imágenes, pero se pueden realizar en Canva, Excel y PowerPoint. Podemos realizar ese tipo de gráficas para evaluar y monitorear lo que son los resultados de nuestro proyecto. Adelante. Bueno, tenemos lo que es la ruta crítica. La ruta crítica en gestión de proyectos es la secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto. Cualquier retraso en una tarea de la ruta crítica retrasará la finalización del proyecto. La ruta crítica es un concepto fundamental en la gestión de proyectos porque ayuda a identificar las tareas más importantes y críticas para el éxito del proyecto. Estas son las tareas que si se retrasan, retrasaría la finalización del proyecto. Bueno, la ruta crítica es algo simple de entender. Simplemente hay que tener pendiente cuáles son esas tareas más importantes para que ponerle el mayor esfuerzo, obviamente para que el proyecto no se atrase, porque si esas tareas se atrasan, el proyecto entero se atrasaría y con eso se generaría costo, pérdida de tiempo, entre otras cosas. Siempre hay que tenerlo muy pendiente lo que es la ruta crítica a la hora de realizar un proyecto. Adelántalo, por favor. Bueno, aquí yo le traje un pequeño ejemplo de lo que es la ruta crítica, aplicando lo que es el método MRC o CPM. Tenemos un ejemplo práctico sencillo. En este ejemplo ficticio, vemos representadas en la tabla una serie de actividades muy elementales para crear una fábrica. Cada tarea va relacionada con su tarea pre- predecesora. El tipo de relación entre las tareas es entre el final y el inicio. De manera que una tarea puede iniciar su predecesora debe de haber finalizado. Entonces vamos a la tabla. Tenemos lo que es la tabla para crear una fábrica nueva. Entonces vemos que en la primera actividad es construir una nueva fábrica. Obviamente eso es lo que queremos, crear una fábrica nueva. Lo segundo sería seleccionar una ubicación. Vemos que la duración es de 3 días. Obtener el permiso sería lo siguiente, con una duración de 2 días. Comprar un terreno, 2 días. Construir la nave industrial, 35 días. Adquirir maquinarias, 20 días. Contratar personal, 25 días. Instalaciones y montajes, 15 días. Capacitar personas, 20 días. Y la inauguración de la fábrica. Ahora vamos a ver los pasos que se dan para determinar lo que es la ruta crítica. Adelántalo, por favor. Bueno, aquí vemos la línea de flujo para determinar cuál es la ruta crítica y cuál es la que tenemos que hacer
para seguir, para que el proyecto termine en el menor tiempo posible y obviamente no se nos eleven los costos. Tenemos tres opciones, o sea, tres caminos que podemos elegir. Vamos en la imagen, se puede ver fácilmente. El primero sería el rojo entero, eso sería un solo camino. El siguiente sería en seleccionar la ubicación. Entonces, después de comprar el terreno, sería bajar a adquirir la máquina y subir a instalación de montaje. Eso está aquí en la mano izquierda, pero como vemos, siempre seleccionar la ubicación es lo primero. Eso sin ubicación, ¿cómo vamos a buscarlo? Tenemos una duración de 3 días. O tener presupuesto, o tener permiso, dos. Entonces, si hacemos la sumatoria de la línea roja, nos da 58 días. Va a terminar el proyecto. Ahora bien, si tomamos la la siguiente ruta, que sería después de comprar el terreno, adquirir maquinaria, instalaciones y montajes, y la inauguración sería una duración de 43 días. Entonces, por último, tenemos la tercera ruta. Después de comprar el terreno, tendríamos que bajar a contratar personal y capacitar personal y la inauguración, con una duración de 51 días. Entonces, la ruta crítica tenemos que tomarla con el mayor tiempo posible, porque si uno se atrasa, siempre va a estar en la margen de los 58 días. Por eso tenemos que saber cuál es la ruta crítica para elegirla, para que el proyecto tú no dé ejemplo. Pues si elegimos la segunda ruta en 43 días, pero se te complicó y al final tú lo hiciste en 58. En esos 58 días son 15 de diferencia, el costo se te va a elevar muchísimo, entre otras cosas. Adelante. Entonces, vemos lo que es el modelo de tiempo y costo. Ya como mencioné anteriormente, el tiempo va determinando el costo. Entonces, vamos a definir lo que es ese modelo. Los modelos de tiempo y costo, también conocidos como modelo de compensación tiempo-costo, son herramientas utilizadas en la gestión de proyectos para analizar la relación entre la duración de un proyecto y el costo total, permitiendo evaluar cómo el tiempo de finalización del proyecto puede afectar el costo y viceversa. La idea central es que en general, acortar el tiempo de un proyecto puede aumentar los costos y viceversa. Una relación inversa sería, la relación tiempo-costo es la relación inversa para acortar el tiempo de un proyecto. Es necesario aumentar los costos, por ejemplo, contratando más recursos o trabajando horas extras. A la inversa, reducir los costos podría implicar un aumento en el tiempo de finalización. Entonces, vamos a ver el ejemplo atrás, pero no la muevo. Si yo quisiera terminar el proyecto en menos de los 58 días, obviamente yo tendría que usar más recursos. Eso me va a elevar costos, pero me va a reducir el tiempo. Entonces, por eso es que se usa estos modelos de tiempo-costo. Ok, si quiero reducir el tiempo de finalizar el proyecto de 58 días, tengo que trabajar más horas extra, contratar más personal y eso me va a elevar el costo. Así sería también si quiero reducir el costo de los trabajadores, de los empleados, pero voy a aumentar el tiempo. Voy a reducir el costo, pero mi tiempo de inauguración del proyecto se va a aumentar. Adelante. Bueno, hasta aquí fue nuestra exposición acerca de los proyectos. Espero que se haya entendido de una forma clara y hasta aquí nuestra parte.